El doblaje en Andalucía está creciendo. Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz, es ahora también la Escuela de Locución y Doblaje de Málaga. El lugar donde formarte y comenzar a trabajar con tu voz, de la mano de un equipo profesional. Locutarte, tu Escuela de Locución y Doblaje. Este podcast está patrocinado por Locutarte. Comienza Dóblame Mucho, con Davinia Martos y Noemí Goma. Bienvenida a Dóblame Mucho, donde un programa más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Noemi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Davinia, hola a ti que estás al otro lado. Pues mira, hoy traemos un programa dedicado a un niñito de 5 años, que podría ser muy suave, muy tal. Pues no, él es muy travieso, es rebelde y vuelve loco a todo aquel que le conoce. Uy, por aquí anda, mira. Venga, vamos a dejar que se presente. Un niño divertido, gracioso y extrovertido y a todos suelo enfadar. Shinosuke nunca para y no te dejará en paz. Shinosuke. Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional. Soy un niño muy ligón, con la fuerza de un ciclón. Come on baby, el pimiento sabe muy mal. Mira qué trompa, qué pedazo de trompa. Y todos saben que soy Shin-chan. Me da mucho miedo, todos sienten mucho miedo si me ven aparecer. Si vienes conmigo lo vas a pasar muy bien y verás que yo soy especial. Pues Crayon Shin-chan, que así es como se llama realmente la serie, es una serie en manga escrita e ilustrada por Yoshito Usui, que cuenta las aventuras y desventuras de este particular niño tan travieso, ingenioso y muy inteligente. La muerte de su autor en septiembre del 2009 dejó inconcluso este manga, aunque en televisión siguieron emitiéndose nuevos capítulos. Cuando pasaron la serie a anime, los primeros episodios mantuvieron la misma personalidad que en el manga, pero lo fueron suavizando para llegar a los niños más pequeños sin perder la rebeldía y el desparpajo que le caracteriza a este Shin-chan. La serie se empezó a emitir en Japón en el año 92. Cada semana y cada capítulo tiene 2 o 3 partes. Más de 30 años después siguen produciéndose y ya se han emitido más de 1055 episodios. Cuenta con más de 90 especiales y más de 30 películas en todos estos años. Se ha convertido en todo un icono en Japón. En España no llegó hasta el año 2001 y tuvo casi la misma repercusión que en Japón, pues este pequeño rompe con todas las normas para un niño de su edad. Davinia, cuéntanos algo sobre sus personajes y su doblaje. Nuestro pequeño protagonista es un niño travieso e impertinente de 5 años que va a la escuela infantil de Futaba, con una personalidad única y descarada. A Shinosuke Nohara, más conocido como Shin-chan, le gustan los disfraces originales como el mono del culo rojo o el de luciérnaga con culo luminoso. Tiene un perro que casi siempre le acompaña en sus aventuras, Nevado, aunque no le presta mucha atención. Que compramos en el centro comercial. Uy, es que aquí se está mucho mejor con este airecito acondicionado. Vaya con los niños de hoy en día. Este pequeño diablillo comparte voz con otra conocida niña del anime, que es la dulce Shizuka de Doraemon.
La actriz Sonia Torrecilla es la voz que está detrás de estos dos personajillos tan diversos y muchos otros más. Lleva más de 20 años detrás del atril poniendo voz no solo a animes, sino a anuncios publicitarios, comedias y documentales. También participó en el docu-reality de carácter científico Cazadores de mitos. Hiroshi Nohara es el padre de tal singular criatura y tiene otra hija, Himawari. Casado con Misae, aunque sea un poco pervertido, rasgo heredado de su padre y a la vez ha heredado su hijo, es un marido fiel, además de ser un gran padre para sus hijos. Le apestan mucho los pies y es habitual que llegue borracho alguna vez a casa. ¡Alto ahí! No permitiré que toquéis a mi mujer ni a mi hijo. Que sepáis que yo jugaba ping-pong en el colegio. Si no queréis lamentarlo, os aconsejo que os larguéis. La primera voz de este personaje fue la del gran José Manuel Cortizas. Este bilbaíno, aparte de ser un actor de doblaje, también fue comentarista deportivo en el diario El Correo. Lamentablemente falleció en febrero de 2021, pero Chema Regalado, que es otro gran actor y locutor, cogió la batuta. Himawari se pondrá muy contenta con el regalo. Me gustaría tanto que se convirtiera en una chica amable y atenta. Chema lleva más de 25 años doblando tanto en euskera como en castellano y ha prestado su voz a actores como Denzel Washington o Alec Baldwin, entre muchos otros. Y pasamos con la mamá de este bichito, Misae Nohara. Es la cabeza de familia, una ama de casa encargada de realizar todas las tareas mientras su marido trabaja todo el día. Administra el dinero familiar, asignando una pequeña aportación a su marido para que no se lo gaste todo en beber. Pierde la paciencia muy fácilmente y le cuesta ser ordenada, por eso tiene los armarios siempre a rebosar y al abrirlos se le cae todo encima. Vaya, hoy me he olvidado de comprar carne picada y rábanos. ¡Ay, estupendo! ¿Y ahora qué hago yo? Fátima Casado fue la primera voz de Misae, desde sus inicios hasta el 2005. Pero que mis propios hijos salgan huyendo así. ¡Qué triste! Aunque les... Fue sustituida por Aladne Erdocia hasta el año 2020, que volvió a dar voz Fátima. Aunque los seguidores más nostálgicos de la serie celebraron la vuelta de Fátima, Aladne estuvo al frente de este personaje Misae durante 15 años. Ambas son dos actrices de voz fantásticas que además cuentan con una gran carrera en el mundo del doblaje y de la locución. Himawari es la hermana pequeña de Shin-chan e hija de Misae e Hiroshi Nohara. Es una bebé caprichosa y siempre consigue lo que quiere, ya sea por su forma de poner ojitos o por tener una gran pataleta. Como buena Nohara que es, le gustan los chicos guapos y las joyas caras. Tanto es así que Misae tiene que enseñarle una joya para poder calmarla. Todo lo brillante que encuentra lo esconde por cualquier parte de la casa. ¿Ah? Acabas de decir papá. ¿Me has llamado papá? Lo has hecho muy bien, bien. Himawari, eres una niña tan buena, tan... Nuria Marín Picó es la voz de esta bebecita tan caprichosa que también comparte voz con Nobita en Doraemon. Su versatilidad para dar voz a estos y otros personajes dentro de estas dos series le hace ser una gran actriz con muy diferentes registros. Está claro que en el País Vasco hay muy grandes actores y actrices de voz con unos productos únicos y maravillosos, como son estas series de anime que tanto nos han marcado. Y por ello, hemos querido invitar a nuestro siguiente entrevistado, que tiene mucho que ver tanto en esta serie Shin-chan como en Doraemon, y como no, en el doblaje en el País Vasco, que es lo que queremos dar a conocer hoy. Vamos a oír algunos de sus trabajos. Guapo, inteligente, divertido. Soy el coronel Nathan R. Buffon, del Cuerpo de Ingenieros. ¿Me han dicho que está aquí?
¿Podría decirme dónde puedo encontrar a Colton West? Soy coronel. Y ahora esto es una operación militar y como tal puedo hacer lo que me salga de las narices. Dices que te han violado y que no has ido a la poli, así que yo pues... Joder, me has dado de lleno mierda. No necesitamos otro intérprete, sino alguien que conozca a esa comunidad para que confíen en nosotros y nos den respuestas. Bienvenidos a la competición de cuchillos más extrema y más dura jamás creada. El asalto aéreo parece funcionar. Estoy harto de escucharle. Ordenador, finaliza la transmisión. Las apariencias engañan. Y ahora sí, damos la bienvenida a Chemi del Olmo. Pasa, pasa, adelante. Bienvenido, Chemi. Espero que estés a gusto en nuestro saloncito. ¿Qué tal estás? Sí, muy bien, muy bien. Oye, el pisco labis que decimos aquí en el País Vasco, el pisco labis, la meriendita riquísima. Sí. Sí. Está todo a tu gusto. Está todo a mi gusto y además muy bien atendido. ¿Y un chacolí te han puesto también? ¿O? Sí, pero no demasiado. Muy bien. No demasiado. No, hombre, hay que estar el chacolí sereno. es un... Lo definen como un vino maravillosamente cabezón. ¿Y eso por qué? Porque se sube muy rápido a la cabeza y da... Caramba, entra sin... Es como el fino de Huelva, de Guadalquivir. El fino manzanilla. Se sube echando leche si no te das cuenta. Vale. Bueno, Noemi y yo tenemos uno que es el Gloria, Sí, que lo venden ahí de Cádiz, ¿no? Sí, de aquí de Cádiz, y es un vino dulce también, moscatel, y está riquísimo. Como bebas sin comer o sin moverte, la tienes. Cabezón. Sí. Te levantas y... Te tomas un par de Pedro Jiménez y parece que ha ido Pedro Jiménez y toda su familia a verte a la cabeza. Bueno, pues pasamos del chacolí y el Gloria a que nos cuentes un poquito, para la gente que no te conozca en este podcast, cómo es tu historia, cómo empezaste en el doblaje, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues yo soy una de las piezas de la familia del doblaje vasco, que realmente para mí la familia es todo el doblaje de España, todo el doblaje que se hace en España. Hay buen doblaje en su tiempo en Valencia, en Andalucía, en Barcelona, en Madrid, que son las mecas. Y en el País Vasco hay una muy buena comunidad de doblaje y además muy veterana, de unos 30, 40 años llevaremos doblando. Yo llegué más tarde. Y desde el doblaje aquí empecé a coger experiencia, a hacer cosas cada vez más importantes, más bonitas, a integrarme cada vez más en este mundo, no solo en la familia del doblaje aquí, sino que en toda la familia del doblaje de España, ¿no? Y bueno, pues esto fue hacia el año, yo creo que fue en el 98, 2000. Lo más significativo es que a mí me encantaba el tema del doblaje. Ya vi un cursito para ello, un curso nefasto, pero cuando tienes vocación y tienes algo de mimbres y te gusta jugar con la voz, ya puedes hacer un curso nefasto que por ahí vas, por ahí entras. Y lo curioso fue la cara del hombre que me hizo la prueba en aquel año 98 en una productora muy grande, Mar Digital. Y bueno, pues hice un taque, me pusieron que seguramente iba a hacer yo después. El tío se quedó callado, me miró y me dice, mañana empiezas. ¡Hala! Y así fue. Luego ya lo de grabar documentales fue curioso porque el primer salto que di de grabar voces de documentales de entrevistados a grabar el narrador, que eso se puede decir que fue un salto, canguros. Casualmente. Se llamaba Bebés de la Naturaleza, que era muy bonito. Yo llevaré 25, 26, no lo sé, 24 quizá años trabajando en doblaje, no solo aquí en el País Vasco, en castellano. En euskera he hecho alguna publicidad, alguna cosa cortita, pero no me da el euskera, por desgracia, pues no sé, no lo he aprendido y no lo tengo nativo como para interpretar con él, pero que hay que tenerlo nativo, ¿no? Y aquí llevo 25, 26, pues en todas las productoras que hay en el País Vasco, tanto en Bilbao como San Sebastián, en Galdácano, y haciendo muchas incursiones en Madrid, en películas grandes en las que he hecho desde ambientes a pequeños diálogos, pequeñas frases. He trabajado con muchos directores
de allí de Madrid, ¿no? Y prácticamente he visitado todos los estudios, he hecho muchas cositas, desde vídeo, televisión, hasta películas de cine conocidas de la época del 2000, puede ser 2010, 2011. Entonces, pues todos los días. Hubo una temporada que estuve fijo en un estudio que se fue al garete. Los hombres que lo llevaban eran 2 Bárcenas de cuidado y lo hundieron. Es una pena. Pero tengo que agradecer que allí en ese estudio aprendí mucho, porque llegábamos a hacer, durante pocos años, pero llegamos a hacer entre 100 y 120 takes al día. Era la época dorada que conocéis de los Shin-chanes, de Ruby Gloom, de Doraemon, del, ¿cómo se llamaba esto? De lo de la rana Keroro, de Kochikame, etcétera, que había mucho anime. También había anime. También había muchos documentales, muchos narradores, muchos documentales, y había cantidad de películas, tanto para bueno, pues películas de serie B, como una buena retahíla de películas de la RKO antiguas que nunca se llegaron a ver aquí, que las doblábamos nosotros. Entonces ha sido mucho trabajo muy variado, del que aprendes cada vez, aprendes cada ataque, cada tarde, cada sesión, cada convocatoria, vas aprendiendo y te vas formando, porque en esto no hay un fin, no hay una frontera, en esto te vas formando toda la vida. Y un buen compañero mío me decía, pero si a ti no te hace falta ni cursos, ni másters, ni ir a tal, y dice, hombre, yo no estoy de acuerdo contigo. El día que dejas de formarte y de inquietarte por buscar registros nuevos, herramientas nuevas, o explorar, o ser un poquito travieso con ellos, con la voz, entonces, si no lo haces, estás artísticamente muerto. Más cositas. Renovarse o morir. Sí. Básicamente. Sí. Va por ahí. Sí. Pero siempre estamos buscando cosas. Se aprende mucho oyendo a compañeros, y además, gracias a Dios, pues he tenido la suerte de relacionarme con mucha gente, y muy buena gente de aquí, del País Vasco, de Madrid, de Barcelona. Algunos ya no están con nosotros, muchas grandes figuras del doblaje, tanto en toda España, ¿no? Y he tenido muy buena relación con ellos y he aprendido de todos aquí en Euskadi, y cuando he ido pues a algunos eventos de doblaje de Madrid, en Talavera de la Reina, en Barcelona, he hecho visitas, estuve viendo una obra en Barcelona de actores de doblaje. Bueno, pues siempre me relaciono muy bien y allí aprendes muchísimo. Luego también está la circunstancia curiosa que me dicen, o sea que eres actor de doblaje, ¿a quién has doblado? Odio esa pregunta. Porque no tengo un personaje identificativo, claro, en el que puedas decir, pues es la voz de... Nosotros somos la voz de los actores y de los personajes, no somos la voz de los actores de carne y hueso que los encarnan. Somos las voces de personajes. Yo he hecho personajes maravillosos, de los que tengo mucho cariño, y que no los conocen porque fue una película de televisión para ETV o fue una película para no sé qué canal a altas horas. En una ocasión le puse voz a Morgan Freeman cuando falleció Pepe Mediavilla, con una película que vino aquí al País Vasco, y aquí en el País Vasco, pues no estando Pepe, que antes le llamaban a Pepe para hacerla, buscaron una alternativa y dijeron, yo creo que Chemi la puede hacer. Quedó preciosa, fue un personaje precioso, pero se vio 2 o 3 veces en la televisión vasca y no sé si en algún otro canal. Entonces, puedes ser un actor de doblaje como todos, puedes ser uno más de esta profesión, puedes formar parte de esta familia si tienes amor a esta profesión, si lo que haces lo sientes y lo vives y lo sacas desde las tripas, y tienes la suerte de hacer un buen trabajo en el que te involucras. Y en algunos taques yo he acabado llorando incluso, y no tengo personajes fuertes que haya hecho, pero siempre hay, yo creo que cada personaje que doblas, cada personaje bonito que haces, es tu personaje favorito y tu personaje famoso, ¿no? Aunque no sea el caso de solo ocasionalmente a Morgan Freeman. En una vez hice un cameo de Peter O'Toole, o le doblé a Schwarzenegger en un documental sobre efectos especiales, o a Clint Eastwood en una entrevista. Pero yo tengo cantidad de trabajos de los que estoy orgulloso, que puedes hablar de ellos a la gente y dice, pues no conozco y tal. Digo, mira, escucha esto en este móvil. ¡Hala, qué bonito! ¡Hala, qué preciosidad! Claro, entonces yo creo que se está plenamente integrado con la profesión, seas conocido o no seas conocido. Lo demás sí que tiene una repercusión pública, nuestro trabajo. Lógicamente tiene más que reconocimiento, repercusión pública. Y cuando eres conocido, pues sí, pero
A mí no me entusiasma que digan, anda, es la voz de no sé qué. A mí me entusiasma que digan, oye, el otro día vi una película en TV2 de un anciano judío que medio apadrinaba a un chico que quería entrar en el coro de los niños cantores de Viena, y el actor era un actor alemán cojonudo. Y oye, me emocioné escuchándote. Digo, eso es lo que es la recompensa. No digo que no esté bien doblar actores famosos, ya me gustaría, ¿no? Pero yo creo que porque no tengas una voz reconocida, famosa, de repercusión pública o que conozca mucha gente, no tienes por qué estar fuera del circuito ni estar fuera de esta familia. Para nada. Y por eso, Chema, te hemos invitado a conocerte, porque nosotras somos unas apasionadas de este arte del doblaje y de la locución. Lo sé. Sé que lo sabes. Lo sé. Invertimos mucho tiempo, dinero y esfuerzo en esto porque nos gusta y teníamos muchísimas ganas, y te lo dijimos la última vez que nos vimos en Madrid. Teníamos un montón de ganas de tener... Bueno, en Madrid no nos vimos en Talavera. Talavera. No, en Talavera no, perdóname. ¿En Oviedo? ¿En No, en Talavera. En Talavera. De la magia de la voz, sí. Sí. Y porque, bueno, queremos conocer el doblaje en toda España, porque, bueno, los dos puntos más reconocidos siempre son Madrid y Barcelona, pero dentro de todo el territorio nacional hay muchísimos estudios, hay muchísimo arte repartido, y entonces, bueno, pues hemos tenido aquí, por ejemplo, actores y directores de Madrid, Barcelona, Andalucía, de Galicia. Entonces, queríamos tenerte también a ti porque eres un representante para nosotras del País Vasco, y queremos saber el panorama en el País Vasco. ¿Cómo está el panorama del doblaje? Cuéntanos qué se cuece por allí, cómo se mueve todo esto por tu... Bueno, os cuento. Yo, más que decir que el doblaje está repartido por varias ciudades, está concentrado en toda España. Vale. Eso es lo primero que diría yo. Yo creo que es la mejor manera de definirlo, ¿no? Sí, el doblaje, yo no hablaría de un... Aunque se hable de un doblaje vasco, sí es cierto pues que hay una familia que empezó junta hace casi 40 años. Hay una página del doblaje vasco que habla de todo ello, que tiene además anécdotas muy curiosas, vídeos muy curiosos, cosas preciosas que se hicieron allí, además importantísimas. Y yo hablaría más que de un doblaje vasco, hablaría de doblaje puro y duro. Entonces hay una rama en Vizcaya, mi familia de aquí, aunque es en toda España, pues ahora en estos momentos está la cosa un poco paradita. Sí es cierto que aquí, para ser la mayor parte se hace en Vizcaya y en San Sebastián, en Vizcaya, en Galdácano y en Bilbao capital. La mayor parte está concentrada en Bilbao y San Sebastián, pero está flojita en estos momentos, aunque, bueno, yo creo que tiende a remontar. Siempre ha sido, para mí, una región que en cuanto a doblaje ha subsistido, siempre ha resistido. Nunca se ha ido a pique. Puede que haya tenido épocas en las que ha estado muy floja, pero siempre ha resistido. Siempre ha habido un mínimo de trabajo, no sé si garantizado, no es la palabra, pero siempre ha habido un mínimo. En estos momentos estamos algo flojitos, aunque, bueno, pues ahora estoy con una serie documental de pocos capítulos grabando, que es preciosa, sobre... lo puedo desvelar, sobre monumentos conocidos en Europa y la fauna que los rodea. Relacionan arquitectura, el hombre con la naturaleza y la conservación de la naturaleza, que además el narrador original hace casi rapsodia en algunos momentos, ¿no? No voy a desvelar qué, pero hubo un par de monumentos, uno francés y uno de aquí de España, que es que a mí se me iba el alma haciendo aquellos, muy bonitos. Y estoy ocupado en esta serie, en algunos entrevistados de documentales y demás, y alguna película que cae, pero de momento está flojita la cosa, está bastante paradita. Hemos tenido un invierno flojete, la pero verdad. es en general, ¿eh? Sí, te voy a decir que es algo generalizado ahora mismo, ¿eh? No tanto, porque aquí, por ejemplo, en euskera sí hay trabajo y hay magníficos actores en euskera, magníficos. Y se está trabajando en euskera bastante. Hay mucha animación, porque en euskera, bueno, pues las televisiones ahora tienden a doblar, quizás poner muchos originales, pero los productos para niños hay que doblarlos.
hasta que sepan leer claramente y se puedan enterar con los subtítulos, que yo no me entero, pero hay que doblarlos. Entonces se doblan muchas cosas para chavales y se hace mucho trabajo en euskera. Entonces, de los dibujos, hemos empezado nosotros hablando de Shin-Chan, que es una de las series que también se ha grabado ahí, junto a Doraemon, que también has participado en la grabación en el País Vasco. Pero sabemos que también trabajas en Madrid y bueno, no es que lo sabemos, es que nos lo acabas de decir hace un ratito, así que de todas producciones y personajes que has doblado, que estabas hablando antes, ¿cuál es el que más cariño tienes? Que no te sepas el nombre, alguna característica. Hay tantos. En Shin-Chan lo que he hecho ha sido muchos personajes. Uno de los abuelos de Shin-Chan, el abuelo materno, que era el cañero, el de Shinosuke, qué travieso eres. Era uno de los abuelos. Luego en Doraemon pues he hecho cantidad de cosas, pero siempre ocasionales o personajes que salen en un capítulo nada más, ¿no? O el tendero al que le tiran todo cuando salen corriendo Doraemon, Nobita y salen detrás de un perro y le tiran al tendero, chaval, mira por dónde vas, tal, no sé qué. Hasta luego, tiene gracia porque todos los perros que salen persiguiendo a Nobita, todos los perros los hacemos entre Mikel Gandía y yo. Otro compañero y yo creo que somos los únicos que hemos hecho a todos los perros que han salido en Doraemon. O sea, ¿pero hablado o ladrado? Ladrando. ¿Ladrando? Sí. ¿Cómo se nos queda? No lo sé. Pero en castellano, en castellano, a ver, tampoco hace falta que euskera lo largue. ¿En perro cómo es hola, buenos días? ¿Cómo doblarías hola, buenos días en perro? Hola, buenos días. Perfecto. Sí, mira, parece el mío. Sí, tiene gracia muchos efectos, muchos personajes ocasionales. Y en Shin-Chan, que tuve yo una gran parte de la serie, una amplísima rango de capítulos en los que yo hacía la voz en off, que aparece que es muy graciosa porque aparece un título en japonés, Toin, galletitas. Sí. 3 días más tarde, al día siguiente por la mañana, ping pong, guardería Futaba. Y le tomé un poquito el pulso a aquello que hacían el Coyote y Correcaminos de comida para Correcaminos, marca Acme. Y le quise dar ese toquecito para darle un poco de comicidad también y no simplemente enunciarlo. Y Anselmo Herrero, compañero de aquí, de Castro concretamente, es cántabro y los empezó a hacer él, luego los cogí yo de la mayor parte por una enfermedad que tuvo, un problema que tuvo de salud, y luego los ha recogido él ahora, pero la mayor parte de los rótulos yo creo que los hice yo. Y luego personajes hay muchos a los que les he cogido cariño, especialmente le tuve al doblaje nuestro de una serie para Discovery, en principio no sé si era para Canal Historia, por eso se llama El precio de la historia. Una serie que sale no sincronizada y con el original por debajo, con un doblaje creo que de Madrid, en Mega, con el título de Casa de Empeños. Entonces en esta serie nosotros hacíamos un doblaje sincrónico para otra cadena y creo que en Madrid se hacía un doblaje, sin dramatizar. Y era el abuelo, que se me murió, por cierto, el abuelo, el gruñón, el que siempre estaba medio dormido y gruñía y a todo el mundo le decía, no hacéis otra cosa que el indio, tenéis que poneros a trabajar. Ese también era gracioso de hacer. Recuerdo a mi viejo Jamie Heinemann de Cazadores de Mitos, que me lo cedió un actor que luego se fue a trabajar fuera y la mayor parte de los capítulos los hice yo hasta que cuando se hundió aquel estudio de Erandio, pues esto se lo llevaron a Madrid. Pero estuvimos haciendo Cazadores de Mitos, el difunto Jesús Juan Manuel Cortizas y yo estuvimos haciendo Cazadores de Mitos mucho tiempo. Y personajes así que les coges cariño, no lo sé. Hubo una serie de anime muy bonita que se llamaba, además creo que tiene otro doblaje también, era de un médico que era, ¿cómo se llamaba? Blackjack,
Era de un médico que era un cirujano maravilloso y tal, y estaba con una chica pequeñita que tenía un ceceo en la lengua y no sé qué. Y aquella era entrañable, aquella serie también. Recuerdo, son tantos Sí. que no sé cómo decirte. Hace poco estuve viendo algunos fragmentos y uno de los coroneles de una película friki que hicimos, La Balántula, estaba divertido también. Yo lo disfruté mucho. Claro. Ah, Es qué que bien. son muchos personajes y al final, bueno, yo Mm. Sí. creo que al final le coges cariño a todos. Claro, si tienes un póker o un repóker de voces conocidas, enseguida acudes a ellas diciendo, pues a mí el que más me encantaba hacer era no sé quién, o el que más me encantaba era este, o el otro, o tal. Pero claro, cuando no tienes, han sido tantas cosas que están muy repartidas por todo lo que he hecho. En Madrid, por ejemplo, pues han sido voces secundarias en películas de cine. No sé decirte, en Madrid también he doblado cosas bonitas. Una película que tiene, por cierto, un Oscar a la mejor película extranjera es Elle, de Paul Verhoeven, en la que hice al exmarido de ella, que era uno de los personajes del abanico secundario, que la doblé con Eduardo Gutiérrez en Madrid. Y recuerdo aquella película también porque fue un trabajo delicado, bonito, en fin, muchas cosas que se han hecho. Bueno, además de todas estas participaciones que has tenido en series y películas, principalmente nos has comentado que pones voz a documentales. Y ahora... de todo. todo un Suelo hacer poco. documentales, pero hay de todo. Vale, y queremos saber, ahora vamos a hacer una pregunta un poco más técnica, ¿vale? Queremos saber como técnica como tal, porque dentro del arte de la comunicación y del habla y del doblaje, cada parte tiene su código y su técnica. Entonces, nos gustaría que nos explicaras cómo haces tú o qué técnica utilizas tú a la hora de cambiar la forma de doblar un documental o un doblaje de animación o de imagen real. Es una pregunta que te podría contestar maravillosamente José María del Río. Sí, pero no te ha tenemos venido. a ti. A quien quiero saludar desde aquí, que le conocí en Talavera, que le tengo mucha admiración, ¿no? Yo creo que no hay tanto cambio de técnica, que se engloba, que sí, a ver, son dos sectores diferentes, es cierto, pero simplemente dejarte llevar por el original. Sin doblaje tienes que pegarte a un personaje y tienes que observar todos los códigos de sus gestos, de su cara, intuir su fisonomía y lo que está sintiendo dentro del contexto de la película para intentar coger herramientas que representen lo mismo y que además a ti te lo hagan sentir, ¿no? En un documental también hay personajes a los que hay que interpretar, pero son personajes que hacen un coro que te dan un entorno. Empezando por la música, que hay que prestarle un poco atención, acorde a la música, pues no lo sé, no puedo estar diciendo con una música dramática y dos leonas jamándose lo que queda de un ñu diciendo están alimentándose maravillosamente. Por ejemplo, ¿no? Hay una serie de entorno una atmósfera que te envuelve. Vamos a poner, por supuesto, en un supuesto de un documental de estos bellos de fauna o de naturaleza. Hice una serie muy bonita sobre la fauna salvaje de Estados Unidos hace un año o dos que me encantó. E incluso un documental ocasional sobre las mantarrayas y el océano. Y me acuerdo que yo doblaba, no era el narrador, pero era el protagonista en primera persona, hablaba de su experiencia con las mantarrayas y que se comunicaban casi con ellas en algunos momentos, ¿no? Y era precioso, era una preciosidad. Entonces es sumergirte de la misma manera que te sumerges en doblaje, igual lo estoy diciendo con demasiadas palabras, pero es sumergirte en la escena, ¿vale? Técnicamente, sí, una comprensión absoluta de lo que estás diciendo sin que ni una sola palabra lleve piloto automático, ni una, matizando todas. Dentro de tu abanico de herramientas, la voz más adecuada para cada matiz, para cada plano. Los planos te van sugiriendo también lo que están diciendo y obviamente siguiendo el narrador original como lo está haciendo y como lo ha querido hacer él. Y después también tienes los cambios de lenguaje, porque no es lo mismo las pausas que puede hacer un narrador francés, se puede permitir pausas que en castellanos no tienen sentido. Y viceversa, en inglés, en alemán. Entonces, el documental tienes que sumergirte en él, tanto si es un narrador como si es un entrevistado,
es muchos entrevistados que suele hacer. Pues hay un narrador, un compañero tuyo lo narra y luego tú pues eres el entrevistado que te dice, sí, realmente cuando excavamos aquellas primeras piedras y vimos aquellas calaveras, sabíamos que se trataba de un cementerio. Por ejemplo, ¿no? Vale. Tiene su técnica. Cuando yo imparto clase, hay alumnos que me han dicho que en mis cursos, que son anuales de octubre a junio, que lo que más difícil les ha parecido es el documental. Porque ahí estás desnudo con tus propios recursos, sin actor que te guíe a qué hacer. Entonces, nace más lo que tienes que hacer, es de más iniciativa propia, guiándote por el original, por la música y por el plano. Es de más iniciativa propia, pero también te da una cierta libertad y tienes que tener una buena comprensión, la sintaxis, el poder hacer una frase de 3 líneas que tenga sentido si no tiene pausas y hacerla con su sentido completo, saber acabarla. El documental para mí es una disciplina dificilita. No basta con narrar o con hacerlo bonito, porque una cosa es una lectura, una narración, una interpretación. La rapsodia, que también es difícil, pues tiene un poquito de esto, porque en la rapsodia cada palabra tiene su color y hay que coger el abanico y tu voz tiene que tener un arco iris inmenso para que la rapsodia todos los colores lleven su matiz justo, ¿no? O esa es la forma en que lo veo. ¿Me permites? No sé qué es la rapsodia. Creo que si hay alguien escuchándonos también se habrá quedado un poco... Yo lo desconozco. Seguramente lo conozcas con otra palabra. Sí, aparte de una determinada pieza musical, un género, digamos, es una rapsodia o es un sí, como Bohemian un Rhapsody. adagio. La rapsodia es el género de la recitación de poemas. Vale. Eso es la interpretación de poemas. O la lectura de poemas ligeramente dramatizada, que va bastante comedida, porque si uno se pone a hacer teatro con un poema, pues te sales del poema y realmente no es literatura lo que estás haciendo, es teatro, ¿no? Pero eso es el género de la rapsodia. Yo suelo participar en recitales poéticos en los que después de hacer un poema breve me gusta hacer alguna cosa de humor, alguna lectura, pues igual que escrito, de alguna parodia. El otro día estuve haciendo uno sobre la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Escribí una parodia de 3 folios o 2 folios sobre la Guerra de los Mundos de Bilbao. Se llamaba La Boina de los Mundos, era una tragedia terrible y la estuve dramatizando con efectos especiales en un bar donde nos reunimos unos cuantos a recitar poemas y demás, con público, con vinitos y eso. Oye, tan ricamente como estoy aquí en vuestro salón de casa. Igual de bien atendido. Genial, me alegro. ¿Y hay alguna forma de, ya que no nos podemos desplazar a Bilbao a verte, que podamos verlo? ¿Lo seguís a alguna página web o algún red social o algo? Algunos amigos de esos sí han subido a sus páginas de Facebook o en algún sitio hay alguna de ellas que os la puedo mencionar, pero no lo sé porque eso se pierde por las redes. No lo controlo. Claro, porque ya me intriga cómo es la Boina de los Mundos. Sí. La Boina de los Mundos es una tragedia con la además que le puse una música que en su tiempo se hizo muy famosa en el año 79, que además coincidió con que esa música se hizo famosa cuando había un satélite que se perdió el control y iba a aterrizar en el océano, se iba a estrellar contra la Tierra, aterrizó en el Pacífico, que era el Skylab, creo que era el Skylab. Entonces hay la Electric Light Orchestra, si la conocéis, pues sí, la ELO, pues el cantante de la ELO, Jeff Lynne, con otros músicos, algunos de la banda, hizo un doble disco, en su tiempo eran vinilos, que se llamaba La Guerra de los Mundos, que era una especie de casi ópera rock o dramatización rock, con la voz de un hombre narrando las desgracias y la música de ellos. Aquí lo hizo, en la versión castellana la hizo Teófilo Martínez. Creo que es Teófilo Martínez el que lo narró. Y con esa misma música pues hice un condensado de una boina gigante que llega por Santurce, que atraviesa Bilbao, que se carga el puente de Rontegui, que se carga el puente colgante dejándolo con el nuevo nombre del colgajo del puente y que, bueno, pues dispara, la boina tiene un rabo muy grande por el que dispara misiles de salsa vizcaína, al final pues hay una desgracia terrible, el alcalde baila un arresco y le pegan un tiro de tomate, bueno, pues un disparate que acaba
en el que nada sería igual en aquel Bilbao devastado por el caos. Pero luego el Athletic ganó la Copa y todo aquello pasó al olvido. Creo que la tengo colgada por ahí, por algún sitio, ya os lo diré, no sé. Vale. No tengo control de lo que hay colgado en YouTube, tanto mío como de... Yo me he encontrado documentales que grabé en la época del 2006-2005, cuando hacía cantidad de narradores, y los he encontrado en YouTube no hace mucho. Ni sabía que estaban. Yo voy a seguir ahora por que has nombrado antes que eres profesor de doblaje en la Escuela de Cine del País Vasco, ¿no? Ajá. En la Escuela de Cine del País Vasco y en otra pequeña escuela que este año no ha salido curso, Vale. pero suelo crear el mismo curso allí, una escuela que se llama Creativa Ancherki Escola, que se llama en euskera con K, es Escuela de Teatro Creativa con K. Y allí también di unos cursos anuales y algún máster. De hecho, hubo un máster organizado por AISG para Netflix, para actores, para gente con experiencia, que lo impartí yo allí, en esa escuela. Está aquí en Bilbao también. Sí, porque supongo que habrá gente que nos escuche por si quiere apuntarse. Pero quería preguntarte, en esa faceta de profesor, para que un alumno se sienta preparado, ¿cuáles son los objetivos importantes para ti? Primero, vocación. Y que cuando termine el curso descubra que eso es lo que quiere hacer en la vida, que es, o menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Lo primero, una buena vocación, una buena base, lógicamente. Todo el mundo te va a decir que es necesaria una buena dicción, una buena capacidad de comprensión, facilidad para manejar registros con la voz, pero preparado no se está nunca. Y yo lo que doy es un curso podría decirse iniciación larga, un curso básico de primer grado, digamos, primer mediano grado, que va de octubre a junio, en el que empiezo de la más absoluta nada, de la gente absolutamente sin experiencia, y hay gente que ha acabado haciendo cosas preciosas a final de curso. Y he tenido mucha gente en los cursos, llevo 14 años dándolos, pero puedo decir hoy que un 7, un 8% de ellos están ejerciendo. Algunos graban aquí en el País Vasco mucho más que yo. Anda, bueno. Sí. Hay algunas actrices que se están haciendo conocidas ahora que bueno, pues empezaron de cero. Yo les enseñé, les abrí las puertas de este universo, les enseñé los códigos básicos, luego los más complejos, y después saltan a Madrid a perfeccionarse, o van a escuelas de Barcelona, o siguen practicando, o se buscan se buscan la vida. Pero yo no creo que haya un módulo en el que digas, bueno, lo doy, la persona parece que tiene mimbres, das unos meses X de curso y ya estás listo para salir al mercado. No, porque esto es una evolución constante. Entonces, para mí lo importante, lo importante es en qué punto de esa evolución dejas tú al alumno suelto para que continúe por su cuenta formándose, indagando, buscándose oportunidades, ¿no? Entonces yo intento dejarlo lo más alto posible. De hecho, doy los cursos con mucha dureza. Esta tarde estaba hablando con algunos antiguos alumnos de un grupo de WhatsApp que tenemos, de un curso de hace 4 años que eran geniales. Salió gente de allí trabajando. Y me decían, eras un cabrón. Nos hacía sudar sangre. Y cuando no pronunciabas bien o esa tarde tenías la boca un poco vaga, les hacía repetir las frases en balleno para articular las mandíbulas. Y cuando empezaban a decir, creo que dice, no, eso es cubano. Balleno, que te duelan las quijadas y todas las articulaciones. Sí. Y luego pues hay mucha técnica, muchas cosas, películas además que no sean conocidas, que la gente no tenga diálogos en la mente de su recuerdo que pueda emular, sino que son películas desconocidas o que se han emitido una vez por la televisión vasca y no se conocen mucho. Algunos igual pues las han visto, pero que no retengan escenas míticas y que las puedan crear de base, ¿no? Entonces, esto ya sabéis cómo es. El primer día, yo puse la condición para trabajar en aquella escuela que el primer día me dejaran decir que esto tenía una salida muy complicada. Dice, hombre, pero es que vas a echar a toda la gente de clase. Digo, si no es así, yo no doy el curso porque no sería honesto. Y el curso es honesto, el primer día les cuento eso y, oye, de momento no ha salido corriendo ninguno. Y ya yo creo que son 12 años que llevo ya. Ostras.
Bueno, Ahora pues la es escuela de de cine- agradecer, ¿eh? Es de Sí. agradecer. porque Sí. esto es La escuela de complicado. cine ahora se ha trasladado. La escuela de cine del País Vasco tiene unas nuevas instalaciones impresionantes. Están un poquito en el medio extrarradio de Bilbao, en Miribilla, en uno de los barrios de Los Altos, pero son unas instalaciones impresionantes. Ayer, primer día de inauguración, y me perdí. Bueno, La Chemi, máquina de café sigue siendo la misma. ¿Igual de buena o igual de mala? Igual de bueno que soy adicto. Me tomo 3 o 4 tazas cada 3 horas de clase o 4. Oh, entonces sí, es Mm. buena. Si luego Entonces no sí. vas al baño, es buena. entonces sí, Bien. eres adicto. Y solo en clase. Normalmente solo me tomo un cafetito por la mañana y mira, esta tarde me toman uno de paseo y no creáis, pero no sé, me enchufa, me da chispa para empujar a la gente, para sacarles lo mejor, para entregarme a tope y pensar, ellos, cada céntimo que invierten, lo invierten en aprender, es tu responsabilidad. Y a mí me corre un reloj por la cabeza que hace tic-tac, 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 y cada tic-tac es son 5 céntimos, 10 céntimos, lo que sea, y digo, tienen que aprovechar el tiempo. Entonces, hago las clases muy intensas, muy intensas. Bueno, ahora que, Como es el trabajo en sala. ahora que no nos oye nadie, ¿vale? Tanto como locutor como actor, dinos la verdad. ¿Quién sabe euskera trabaja más? Pues igual sí. Igual sí. Aquí, sabiendo euskera, sí trabaja más. Sí trabaja más. Yo lo empecé a estudiar hace muchos años, a los 19, 20, cuando hice el servicio militar. Tenía una novia de Hernani, que era muy euskera, muy de aquí y tal, y era muy salada. Hoy es para mí más que una amiga, es como una hermana. Está en Bruselas trabajando y solemos comunicarnos cuando vienen aquí, que ella con su familia, pues quedamos para comer y tal. Y me regaló un tratado de euskera, de saber guereño, muy sencillo de seguir y tal. Y en el servicio militar, yo en las guardias del cuartel, trabajando por la patria, estudiaba euskera. Se me olvidó bastante, pero estudiaba euskera, sí. Que estoy por retomarlo. El problema no es saber euskera, y que además el euskera es una lengua, es un idioma precioso, porque es muy romántico, tiene cosas muy curiosas, y a todo el mundo que le enseñas un poco términos, cosas, no gramaticalmente, sino que son, pues les enseña los términos, de dónde vienen, cosas bonitas, algo sé, pero no gramaticalmente para construir frases. Es un idioma precioso, francamente precioso y antiquísimo, pero comprenderlo tiene hasta casi, no tiene declinaciones, pero tiene diferentes tiempos y tal y modos, hasta verbales para cada cosa, es muy complicado. Y ciertamente para trabajar con él hay que tenerlo interiorizado, porque si gramaticalmente lo ves y tal, pero no tienes un nivel alto, interpretar con él es muy difícil, al margen de que el euskera es como el francés, que las frases tienen sentido inverso, con lo cual estás hablando de determinada cosa y el personaje hace un gesto que pertenece al final de la frase, y adaptar el euskera es complicadísimo. Es una labor de quitarse el sombrero, la verdad. Los directores que adaptan los diálogos de euskera, que los traducen y los adaptan aquí, y que dirigen y trabajan en euskera, la verdad es que me quito el sombrero, porque es complicadísimo de hacer. O sea que es un plus. Es un plus. Es un plus. Es un plus, sí. Y hay mucho trabajo en euskera. Yo siempre, no sé, he ido más al castellano, a lo que he oído de crío, y no sé, no he tenido, pues por el camino no he visto la ocasión de decir, me enrolo a esto, me engancho, pero interiorizarlo para trabajar y para actuar con él, ostras, eso no es ninguna broma. Sí que es verdad que está en auge el doblaje tanto en euskera como en gallego, como en catalán. Porque, bueno, hace poco he descubierto que hay películas en castellano que están dobladas a gallego. Entonces, se supone que hay ahora más doblaje que antes no había, ¿no? Porque si ya se dobla una película en castellano, es que genera más trabajo de lo que se podía generar. No sé si antes se doblaba de castellano. ¿O era solamente... No, se doblaba castellano y euskera prácticamente desde que nació la televisión vasca. Se empezó a doblar en euskera, ¿eh? Se empezó a doblar en euskera y en castellano. Entonces, el doblaje en euskera... Pero que sea castellano, que se doble el castellano como algo habitual, ¿eso sucedía antes? Pregunta. Sí, sucedía antes y sucede ahora. O sea, es decir, una película en castellano se dobla al euskera.
Sí. Se dobla al castellano y se hace la versión en euskera también, por supuesto. No hay una paridad en el que película que se va a hacer en castellano también tenga que ir en euskera. Hay algunas que van en euskera, en castellano no se han hecho. Hay otras que van en castellano, en euskera no se hicieron, se emiten por la segunda, que es todo castellano. Pero el doblaje en euskera es tan antiguo como el de castellano, desde que se empezó a doblar para cubrir la demanda, las necesidades de la televisión en euskera. Entonces, ¿desde el nacimiento de las autonómicas o...? Sí, desde ¿o anterior? No, anterior. Las autonómicas fueron mucho después. Claro, sí, porque eso las autonómicas, sabíamos por perdona, Galicia. me estoy confundiendo con Antena 3, Telecinco, tal. Desde el nacimiento de las autonómicas, que es antiguo, y el doblaje vasco nació allí, y nació en euskera y en castellano. Hubo una época en la que se empezó a doblar el castellano, el euskera se marginó casi para dibujos para chavales en el primer canal de la televisión vasca, de TV, que era todo en euskera, y ostras, estuvo a punto de desaparecer. Hubo una época muy, muy, muy crítica en la que el doblaje en euskera era mínimo. Y hemos tenido la suerte de que se ha recuperado y ahora hay bastante trabajo en euskera también. Y este año no sé qué ha ocurrido, que está flojo todo en general y hay poquito trabajo en castellano. A nosotros no nos ha afectado la huelga de guionistas porque hacemos mucho producto europeo, mucho telefilm francés, de estos de asesinato en no sé dónde y de estos de intriga y tal, que bueno, pues hay incluso series bonitas. Le cogí cariño a una de esas series que se llamaba Alex Hugo. Yo hacía al policía bruto rural que acompañaba al protagonista y en mi línea. y la cosa es que hacemos mucho producto, mucho telefilm alemán, francés, mucha cosa que viene de fuera, inglés, americano, no tanto. A veces hay cosas que vienen en inglés de Canadá, trabajos de Canadá, que esos suelen venir en inglés doblados y hay que doblarlos a castellano, pero no nos ha afectado tanto por ese producto europeo. De francés pasa al inglés y del inglés al castellano. Sí, o vienen quizás doblados o vienen quizás hechos en inglés, no lo sé, pero hemos doblado series y dibujos canadienses, alguna película canadiense también, muy bonitas, series muy bonitas. A mí me sucedió la anécdota de que Álvaro Sánchez, el responsable de doblaje del que en su día fue el estudio más grande de España, que es K2000, los estudios K2000 de doblaje, en su día cuando empezó la televisión vasca y demás eran los más grandes. Pues Álvaro Sánchez me decía, dice, oye, ¿me recuerdas en el timbre a Fernando Guillén Padre? Es que eres clavado a Fernando Guillén Padre, es que esto, es que el otro. Y un día viene una película al estudio de policías, una película de entretenimiento así para entretenerse, de esas de ahorita de intriga policíaca y tal, y uno de los policías es Fernando Guillén Padre. Y me dice, bueno, quiero que lo dobles, por supuesto, quiero que lo dobles tú. Lo que pasa es que Fernando Guillén Padre actuaba en castellano, el resto de réplicas de él actuaba en francés, y yo estaba viendo a Fernando Guillén Padre boquear en castellano, en un perfecto castellano, aunque le oía el original doblado al francés, yo le veía boquear en castellano y tenía el texto en castellano que coincidía con sus labios. Afortunadamente sucedió que Fernando Guillén era un actor maravilloso, declamaba maravillosamente y no era tan difícil seguirle, pero es que no se me podía escapar ni una microlabial, nada. Y fue curioso que yo le devolví la voz en castellano después de haber pasado al francés, sí, Fernando Guillén. Qué bonito. Sí. Bueno, que además suelo decir yo, creo que fue la única película, no sé si hay otra, pero si esa fuera la única película, porque no sé si se le ha doblado en alguna otra más, soy la voz habitual de Fernando Guillén Padre. Genial. Por una sola película. Bueno, hombre, sí. Eres su voz en castellano. Sí. Hemos estado viendo que en Galicia se ha constituido una asociación para que se vuelva a revisar el convenio en esa comunidad. En el caso del País Vasco, desde una perspectiva genérica, no queremos entrar en conflictos ni nada, ¿cómo está ese convenio en la actualidad? Pues hay un convenio que están revisando que sobre todo se hizo para euskera, y el castellano no está tan aplicado. Pero sí es cierto que yo he hablado con voces de la historia del doblaje, que he tenido el
placer de conocer y de estar con ellos. En la última vez creo que estuvimos, creo que fue en Talavera, pues estuve con varios de ellos. Y sí que habría que unificar un convenio para el doblaje en toda España, en todas las provincias y en todos sitios. Habría que tener una unificación para que bueno, pues en determinados estudios o gente o en determinadas zonas, pues no se haga lo que se quiera, ¿no? Sé que el doblaje se ha abaratado muchísimo, lo sé porque he oído hablar de todo. Yo en el 93, en aquella huelga, yo no ejercía, me faltaban aún años para ejercer. Y aquello, pues he oído hablar de aquello y sé que se ha devaluado muchísimo, se ha abaratado un montón, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga que perder calidad, que espero que en el cine se mantenga y que en todos los productos que se hacen, pues las prisas no puedan con la calidad. Pero el convenio habría que unificarlo a nivel de toda España, porque sé que hay zonas donde sí, donde no, donde se hace más, se hace menos, y sé que en euskera se ha hecho, y el castellano en estos momentos, si te soy sincero, no te puedo decir cómo está. Vale. Bueno, era un poco, pues bueno, saber un poquito sobre ese tema. Es que no lo conozco tanto. Sí, porque en Andalucía hay un convenio, en Madrid hay otro, entonces hemos dado por hecho que claro que allí también pues tendríais vuestro propio convenio. Sí hay un convenio, pero no sé exactamente si es el mismo para todo o si el euskera lleva el suyo, que creo que se alcanzó. Vale. Que va diferente al castellano en el País Vasco. Creo que sí, pero no te sé decir gran cosa. Porque no, pues lo dejamos ahí. No tengo ese área muy conocida, ya lo siento. Bueno, sin problema, no pasa nada. Bueno, Chemi, has sido locutor durante muchísimos años y empezaste en el doblaje, nos has comentado, en el año 98. Bueno, pues porque se te cruzó y 98, te 99. Moló. Bueno, aproximadamente. Pero te queremos preguntar, ¿cambiarías tu profesión como actor de doblaje por otra? Jamás. No la cambiaría por nada. El día que descubrí el doblaje y dije, ¡ahí va! O sea que un micro sirve para esto también. Ese día dije, por fin he encontrado lo que quiero hacer en la vida, cojones. Por fin. Estuve 8 o 9 años trabajando en diversas emisoras de radio. Empecé pues en una emisora local de un pueblo que se llama Leyoa, allí. Las que llamaban piratas, que no era pirata porque tenía su licencia y demás, pero una emisora local haciendo muchas cosas. A mí me encantaba jugar con las voces, era el encargado de la creatividad publicitaria y de grabar los anuncios publicitarios, además haciendo un poco haciéndolos muy llamativos, ¿no? Con voces, con diálogos. Después yo estuve un tiempo en 40 Principales, que es además la familia de 40 Principales de Bilbao, son míticos porque en su día, cuando pues en los años 80 se oían los 40 Principales, los de Bilbao tenían fama de ser los más salados, los más dicharacheros y demás, y eran muy conocidos. Yo entré al final de esa época en esa familia. Han salido de allí Ana Blanco, Ramón García y muchísimos amigos y compañeros que bueno, pues que sigo en contacto con ellos, ¿no? Nos solemos reunir de vez en cuando y a los que aprecio un montón. Yo fui el Benjamín, el último. Entonces, Radio Fórmula, entrevistas, magazines de tarde, cuñas publicitarias, he hecho muchísimas cosas de estas. Hasta que, bueno, por el medio, pues la radio no era una cosa fija. Para vivir de la radio o te metes a comercial o das primero porque has dado 2 veces desde hace mucho tiempo, o bueno, tienes la suerte de entrar en plantilla como redactor de informativos o lo que sea, pero por lo demás tienes que ser en comercial. Ahí no acababa de ver mi sitio yo, solamente pues haciendo musicales o haciendo programas de entrevistas. Y bueno, hubo un tiempo que estuve sin hacer cosas, grabando publicidad y demás, hasta que se atravesó el doblaje. Digo, esto del doblaje me llama y no sé por qué. Y el día que descubrí en el curso cómo era, bueno, pues ahí dije yo, esto es lo que quiero hacer en la vida. Y cuando empecé a practicar dije, esto es. Hubo la coincidencia de que aquí en el País Vasco, en Bilbao, en los antiguos estudios Edertrack, que ahora son Mixer en Bilbao y Lusoin en San Sebastián, estuve de oyente cuando todavía se podía estar de oyente en las salas y me trataron maravillosamente. Me dejaron estar meses y meses y meses allí asistiendo 1 o 2 veces por semana, toda la mañana allí calladito, quietecito, y allí empecé a conocer a los profesionales de aquí, Kepa Cueto, Ramón Fernández de Castro, que ahora ya no ejerce, tuvo un problema de salud y no ejerce, pero bueno, no sé decirte,
viejas leyendas allí. La técnico Ana también, que ahora me he tropezado con ella en redes sociales. Yo estaba allí quietecito, calladito, me dejaron marcar algún título alguna vez y a mí me fascinaba ver a aquellos profesionales trabajar, me fascinaba. Era cuando se hacía magnético, todavía estaba la bobina, no había dado el salto al digital. Sí. Y viendo a Kepa Cueto, con el que mantengo una relación estupenda y es un referente a admirar por toda la comunidad que estamos aquí, ¿no? Hay muchos referentes a los que admirar. Recuerdo que digo, soñaba yo con hacer aquello, soñaba yo con hacer un pequeño ET. ¿Quién me iba a decir a mí la cantidad de duelos en la cumbre que he tenido en atril, codo con profesionales como Kepa, sobre todo, haciendo incluso de un personaje mayor que él? Y él es todo un veterano, ¿no? Y la cantidad de duelos que he tenido, digo, ¿cómo soñaba yo con digo, grabar con este tío una escena tiene que ser la leche? Y hoy en día pues tengo las canas ya partidas de tanto trabajar con él. Que fue curioso. Eso está como anécdota, creo, en la página del Doblaje Vasco, que yo iba allí de oyente y un día me dejaron marcar una de las películas western que hicieron. Pues estaríamos hablando del año 93, 94. Yo no empecé hasta el 98. Y uno de los western me dejaron marcar el título y, no sé, hace unos meses apareció en una reposición y el título guardaron el que yo marqué. Qué guay. Sí, me dijo, ¡ah, qué buena voz! Tal, no sé qué, pum, pum. Y oye, poco a poco, hubo una época que lo olvidé un poco, de repente pues me llamaron de una productora a ver si necesitaban gente, a ver cómo estaba yo, tal. Fue ahí la famosa anécdota de mañana empiezas. Y bueno, pues hasta ahora. Qué guay. Bueno, hablabas, y nos has contado a nosotras también en la entrevista que hiciste a Pedro Darger en La Voz de tu Vida, sí, que el doblaje es una gran familia y has empezado diciéndonos eso también. ¿Crees que en estos momentos debería de haber más unión entre todas las provincias para frenar o ralentizar la entrada de las inteligencias artificiales en el doblaje? Pues no me había planteado esta cuestión. Pero yo creo pues que yo sí. Yo creo que sí. Yo no me lo había planteado, planteado, pero sí. Tenemos que estar unidos y no solamente que sea, como he dicho en algunas veces que he salido a presentar un premio, a entregar un premio, siempre digo que yo me siento en familia y yo entiendo esto como una gran familia. Una gran familia en toda España que tiene que estar unida. No tiene que haber pues un doblaje de tal zona, un doblaje de tal cual, tal. Yo cuando oigo hablar de doblaje vasco es una familia la que me enseñó y la que me dio el trampolín de salida, me hizo crecer, pero hay un doblaje genérico en toda España. Y todas esas ramas deberíamos estar más unidos porque la inteligencia artificial ahora mismo, para mi criterio, no tiene capacidad para hacer lo que hace el ser humano. No sé qué será en el futuro, pero ahora mismo no tiene capacidad. Un buen oído o un profesional enseguida te nota matices, cosas y detalles que dices, algo falla que yo no daría, yo lo pondría como retaque, ¿no? No falla. Y como decía un buen amigo mío, que no sé si era, creo que esta frase era de Eduardo Gutiérrez y ahí le encontré yo el kit. Digo, el día que la inteligencia artificial llene un teatro, entonces empezamos a hablar de ello. Pero de momento no es capaz. Lo mismo que decía yo en aquella película que por boca de Constantino Romero, con el difunto Tino, el Terminator le decía el chico de Terminator 2 a John Connor, ahora sé por qué lloráis, aunque eso es algo que yo nunca podré hacer. Pues esa frase se la digo a los alumnos cuando me hablan de la inteligencia artificial. Hay compañeros también míos importantes de Barcelona, de Madrid, que me han dicho, tú no sabes lo que se está empezando a hacer, hay que echarse a temblar. Creo que deberíamos unirnos todos. No sé si habría que reinventar nada, pero desde luego esto nos tiene que ayudar a unirnos, ayudar a unir fuerzas. Y yo, por mi parte, siempre que puedo, voy a todos los eventos que hay en toda España, intento seguir en contacto con todos mis compañeros de toda España y bueno, pues que sigamos siendo una familia. Pues sí. Bueno, pero sí es cierto que una inteligencia artificial no la veo yo creando un espectáculo como para llenar un teatro. Como el de la magia de la voz, por ejemplo. Por ahora. Sí. Bueno, no queremos alargarnos más. Yo encantado. Yo también estoy encantada. Yo encantado. Esperamos volver a verte en los premios RITEC de este año.
Pero antes de irte, una última pregunta que es obligatoria, ¿vale? A ver. ¿Qué consejos le darías a nuestros oyentes que quieran empezar en esta profesión? Bueno, pues que busquen antes que una buena escuela de renombre, que busquen un maestro, que no se dejen llevar por la publicidad de las escuelas que dicen ¿te gustaría poner tu voz aquí? ¿Te gustaría doblar a famosos? Que no se dejen llevar por quienes prometen la luna, que sin embargo se dejen llevar por quienes les prometen el trabajo, el picar piedra y el aprender artesanalmente. Que lo vean como algo artesanal y bonito, como una profesión complementaria. Laboralmente pueden llevarse un chasco, pero profesionalmente es muy enriquecedora. Cuidado. Suele ser generalmente un trabajo complementario y las ganas de crecer como artista. Si como artista quieres crecer, como artista quieres formarte, quieres descubrirte incluso a ti mismo, ahí es por donde se empieza en el doblaje. Y que busquen siempre un buen maestro, que no se fijen en el nombre de la escuela, que sea un buen profesional, que lo dé todo y que ponga el corazón en la forma de enseñar. Eso y, sobre todo, paciencia, mucha paciencia. Quizá cueste años llegar a arañar el mercado, que no pierdan jamás la esperanza. Yo no la perdí. Una compañera de aquí, Ana, que fue alumna mía, casi pierde la esperanza, pero le dije, tú no cejes, tú no pierdas la esperanza nunca. Y hoy en día es una de las voces más importantes y que más graba aquí en el País Vasco. Y sobre todo, que tengan mucha fe. Busquen un buen maestro, tengan fe y que no se den jamás por vencidos y que tengan esa inquietud artística de crecer como intérprete. Pues muchas gracias por tu consejo. A vosotras. Pues nada, gracias por estar aquí y ha sido un placer oírte y bueno, igual que nos pasa a todos, nos quedaríamos embobadas oyéndos hablar sobre esta profesión y todo lo que da. Bueno, yo y sobre he todo encantado de hablar con vosotras, os aseguro que el chacolino ha sido. Sí, el nuestro tampoco, nuestro Gloria tampoco ha dado para más, ¿no? Pues chicas, oye, de verdad, muchísimas gracias por contar conmigo y gracias por dejarme salir aquí, parrafar sobre esto que tanto me gusta y para hablar un poquito sobre ello y bueno, pues contar cómo llegué yo a esto y cómo lo siento, cómo lo vivo y los trabajos que he hecho hasta ahora, que espero me queden muchos más. Pues sí, seguro. Y que nosotras te oigamos. Gracias, Chema. Gracias, chicas. Y ahora te doblo más con Olga Huerta. Hola, hola, doblajeros. Bienvenidos a una nueva entrega de Ahora te doblo más, dirigida por una servidora, Olga. Este espacio pequeñito en el que aprendemos un poquito más de esta bella profesión, como es el doblaje. Ya sabes, como nuestro glosario técnico del programa. Expresiones y tecnicismos de este mundillo con una explicación cercana y amena. Bueno, al menos es lo que voy a intentar. Y como siempre, te voy a recordar, que no me voy a cansar, puedes participar a través de nuestras redes, desde la de Dóblame Mucho o incluso desde las nuestras propias. Puedes dejarnos todos tus comentarios y sugerencias, cualquier interés que te surja o que quieras conocer, que yo rápidamente me pondré en contacto con los profesionales del sector para poder aclararte todo aquello que nos quieras compartir. Pero venga, que no me enrollo más. Vamos al grano y a comenzar la sección, en la que hoy hablamos de frames. Frame es un concepto inglés que significa cuadro. Se trata de un término principalmente cinematográfico que se refiere a cada uno de los fotogramas que componen la imagen. El frame o fotograma se refiere a la imagen concreta dentro de una sucesión de imágenes en movimiento. Es la velocidad a la cual un dispositivo muestra imágenes o fotogramas. La exposición y sucesión de estas imágenes da como resultado el vídeo. Otro término curioso, del que ya hablamos hace un tiempo, cuando comentamos el término de ambientes o varios, es lo que se denomina anillo, que viene a referirse a cuando grabas ambientes base, pues de un bar, un hospital, una sala llena de gente.
Es, bueno, pues otra forma de nombrar a este tipo de grabaciones. Y con esto ponemos fin a nuestro espacio del programa de hoy. Qué rápido se me pasan estos minutos contigo. Pero que sepas que los disfruto un montón, ¿eh? No te olvides que tenemos a tu disposición nuestros podcasts, por si te has perdido alguna cosilla anterior o simplemente quieres volver a escuchar algún programa de esos preferidos. Yo te espero en nuestra próxima entrega de Ahora te doblo más. Aquí, dentro del programa Dóblame mucho. Por hoy me despido, pero recuerda, la vida con una sonrisa siempre es mucho mejor. Hasta el próximo programa. Adiós, doblajeros. Amazing. Incredible. Outstanding. Amazing. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Olga, por tus consejitos. No olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de noemigomita123, davinia.voz, Olga-Huerta-González y Dóblame mucho. Vamos a destacar la labor de dirección de hoy a la persona que dirigió esta serie en sus inicios, José María Ateiza, y a la persona encargada de su traducción al español, Daruma. Y darte gracias a ti, que nos estás oyendo ahora mismo por los cascos, en el coche, haciendo cualquier cosa por hacer crecer este sueño. Y recuerda que puedes escucharnos en diferentes plataformas de podcast, seguirnos y darnos mucho amor, que nos encanta saber que estás ahí, al otro lado. Bueno, Noemi, ¿y cómo nos despedimos hoy? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Culito, culito! ¡Culito, culito! ¡Trompa! ¡Trompa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós! El doblaje en Andalucía está creciendo. Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz, es ahora también la Escuela de Locución y Doblaje de Málaga. El lugar donde formarte y comenzar a trabajar con tu voz, de la mano de un equipo profesional. Locutarte, tu Escuela de Locución y Doblaje.